El doctor Stern, conversando con María Amalia, nuestra directora, hace unos meses atrás, sugirió este encuentro de hoy. Después que coordinamos con el doctor, nos dimos cuenta que no teníamos un título para el encuentro, ¿no? Aunque él tiene un título, que son los aportes a la cultura dominicana de nuestros médicos. Y a nosotros se nos ocurrió llamarle a este encuentro entre la medicina y la cultura. Aprovechamos la oportunidad, la motivación, y estuvimos indagando en la mediateca y nos encontramos que hay una cantidad de libros que están expuestos allí, muy interesantes sobre la medicina dominicana y su relación con la cultura. En primer lugar tenemos el Fondo de Cultura Popular Dominicana del doctor Rafael Cantizano, que es uno de nuestros fondos, un fondo valiosísimo, imprescindible, diría yo, para el estudio de las manifestaciones folclóricas, sobre todo en la región norte. Ustedes saben que el doctor Cantizano se enfocó mucho en la zona de la Isabela, en Puerto Plata, y desarrolló los festivales folclóricos de la Isabela, que realmente dejaron un legado extraordinario para los estudiosos del folclore. Nos encontramos también un libro del doctor Herbert Stern, Apuntes y documentos para la historia de la medicina dominicana en el siglo XX, está aquí en la mediateca. Medicina folclórica dominicana, que es una video grabación. Apuntes para la historia de la medicina de la isla de Santo Domingo, de Francisco Eugenio Moscoso Puello. Breves datos históricos sobre la medicina en Santiago en el siglo XX, de José Jesús Jiménez Olavarrieta. Anécdotas médicos dominicanos de Juan Guaroa Ubiñez. Historia de la medicina del Rafael Miranda. Santiago y sus servicios médicos. Reseña médica desde la época colonial hasta el año 1930, del doctor Rafael Cantizano. Y también del doctor Cantizano, Santiago y sus servicios médicos, y la medicina en Montecristi, reseña histórica. Así que hay una bibliografía que recoge los aportes que ha hecho el sector de la medicina, no solo a la medicina, sino a la cultura dominicana en general. Yo tengo que presentar al doctor Herbert Stern, pero realmente ya no sé si tengo que hacerlo, ¿no? Todos lo conocemos. Ya no sé, pero como nosotros estamos grabando este encuentro, porque este encuentro es un encuentro de producción de conocimiento, como todo lo que hacemos en el Centro León. Lo guardamos, lo registramos y queda aquí en la mediateca para que quien quiera consultarlo más tarde pues pueda hacerlo. Es decir que estamos tratando a través de estas actividades de ir creando un fondo para el conocimiento, el estudio de los diferentes temas que abordamos, pero también lo estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal en internet. Es posible que muchas personas lo estén viendo desde sus casas. Esto es algo que hemos comenzado hace unos meses. A veces tenemos 10, 12 personas que están en línea. Se lleva ese registro y es la oportunidad de quienes no hayan podido venir o no hayan querido venir porque la lluvia los asustó, pues puedan compartir con nosotros. El doctor Stern, como ustedes conocen, nació en Santo Domingo, ingresa en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en el año 75 y allí se recibe como doctor en medicina
En el año 1983, su tesis fue Uso de la fotocoagulación con láser de argón en la retinopatía diabética. Ustedes seguro que saben de qué se trata. Yo no tengo la menor idea, pero entiendo que es un tema importante. Durante sus estudios de medicina fue profesor de anatomía, fisiología e higiene en el Colegio Calasanz. Realizó su pasantía de grado en el Instituto Nacional de Diabetes, endocrinología y nutrición. En el 84 viaja a Madrid. Allí hace la especialidad en oftalmología. De vuelta al país, inicia sus labores en el servicio oftalmológico del Hospital Escuela de Diabetes y de igual forma inició la docencia en la Universidad Iberoamericana UNIBE. En el año 1989 es nombrado jefe de servicio de oftalmología del Hospital Escuela de Diabetes y se desempeñó como director de la Escuela de Medicina de UNIBE hasta el año 1990. En el 92 fungió como decano asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIBE también, hasta el año 1996. En el 95 inaugura la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, de la cual ha sido director, creo que hasta la actualidad. Sí. Ha asesorado alrededor de 12 tesis de posgrado y publicado 65 artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Ha dictado cerca de 120 conferencias. Sí, debemos contar este encuentro de hoy, vamos a decir que son 121 ya. Aunque no queremos que sea una conferencia, sino más bien un diálogo, un conversatorio. Pero vamos a sumarse a fines de currículo, ¿verdad? Ha asistido a más de 150 eventos oftalmológicos nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Dominicana de Medicina, donde es vocal de la Junta Directiva y vicepresidente del capítulo de Gerencia Médica, miembro de la Comisión de Ciencia de la Salud de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro de la Academia Americana de Historia de la Medicina. Asimismo es miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología y de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, de la que fue su secretario durante el periodo 1992-1993. Pertenece al Colegio Médico Dominicano, a la Sociedad Española de Ergo-Oftalmología, a la Sociedad Panamericana de Oftalmología, a la Asociación para la Investigación de Ciencias Visuales. Ha pertenecido en otra dimensión de su vida, porque no solo se ha dedicado a la medicina, sino también a colaborar con el desarrollo social y cultural del país. Ha pertenecido al Club Rotario Santo Domingo, del que fue pasado presidente. Fue director de la Fundación 440, ha pertenecido al Patronato Nacional de Ciegos, es vocal del Patronato de Lucha contra la Diabetes y en la actualidad vicepresidente del Consejo Ejecutivo del Hospital Escuela de Diabetes, doctor Jorge Arzurio. En el 2005 fundó y es director de la Fundación Dominico Hispana Dr. Stern, dedicada a la educación y los servicios de oftalmología para personas de escasos recursos en todo el país. Ha publicado artículos con diferentes temáticas, no solo de medicina, en el Listín Diario, y en la actualidad escribe una columna semanal sobre historia de la medicina dominicana en el periódico El Caribe, que nos ha prometido hacérnosla llegar para tenerla acá también de fondo en la mediateca. Pero además publicó la novela La Cúpula en el año 1998 y en el 2005 Dos Caminos de Poesía y de Recuerdos con la historia de sus padres. El doctor es aficionado a la música, es aficionado a la fotografía, ha realizado estudios de piano en la Academia Dominicana de Música con la profesora Tania Báez. A lo mejor sus colegas no saben este detalle. Y en el Conservatorio Nacional de Música con el maestro Vicente Grisolia. En la fotografía ha participado en cursos y actividades. En el 2014 participó en una exposición fotográfica sobre las Islas Galápagos. Y está puesto aquí, lo voy a decir, está felizmente casado con la señora María Begoña, tiene 3 hijos, Miriam, Álvaro y Javier. Ese es el perfil de nuestro invitado de hoy, y con este perfil
creo que vamos a tener un encuentro sumamente interesante. Así que, doctor, usted es el dueño ahora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por venir en un día de lluvia. Me alegra mucho que estemos todos aquí. El tema es muy interesante porque hablar de medicina y cultura, yo lo he ampliado un poquito a odontólogos y médicos, gente del área de la salud que se ha interesado o ha impactado en lo que es el desarrollo de nuestra cultura. Nosotros recientemente formamos la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, de la cual el presidente, el doctor Fernando Sánchez Martínez, yo soy miembro, igual que el doctor Jochi Pérez, de La Vega, y estamos interesados, pues próximamente habrá también un capítulo de el área de arte y los médicos. El Colegio Médico Dominicano está interesado en crear y estimular esto. Dice el refrán que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y los profesionales de la salud no se apartan de este hecho. Y a mí me dio con escribir. Y entonces escribí un libro sobre la historia de la medicina dominicana del siglo XX, que se publicó en marzo de este año, y ahí comencé a encontrar una gran cantidad de personajes, personajes médicos que en su biografía aparecían datos escasos de aportes culturales. Ahí tenemos, por ejemplo, a Luis Tomás Oviedo, un cirujano, doctor Tejada Florentino, Nelson Lugo, Chan Aquino, Sánchez Martínez y Manuel Sánchez Acosta. Todos ellos pues son personas que han impactado, como veremos más adelante, en la cultura. De hecho, hoy se inauguró el 7º Congreso de Antropología y Arqueología. Y resulta que los primeros trabajos de arqueología en nuestro país lo hizo un médico, el doctor Narciso Alberti Bosch, en La Vega, era de origen español, pero el primer tratado de arqueología dominicano de nuestro país, pues lo hizo Narciso Alberti, que Jochi me va a apuntar de inmediato, que era el papá de Luis Alberti. Ya lo sé. La música ha sido también pues un interés de muchos médicos. Esa imagen es del doctor Pedro de Marchena, quien fue una figura muy importante en Puerto Plata, en Santo Domingo, fue un profesor distinguido y era un gran melómano. Él en Puerto Plata le ponía a la gente que le interesaba la música pues conciertos y educaba. Era un profesor muy rígido. Hay una expresión que tal vez todos los médicos conocen, esa de lo dice y lo hace. Era de Pedro de Marchena, que le hizo una pregunta a un estudiante y el estudiante dijo una barbaridad y él se paró y dijo lo dice y lo hace. Pero hay canciones que ustedes conocen, Paraíso Soñado, El Concierto en Gris o en la época de 7 días con el pueblo, Las Tres Doncellas. Fueron temas que todos ustedes posiblemente han conocido. Manuel Sánchez Acosta, que la colección de los 100 años del Grupo León Jiménez se le dedicó un disco, es autor de canciones preciosas, entre ellas Paraíso Soñado. Sánchez Acosta era médico, fue el primer médico en ejercer en San José de las Matas y aquí en Santiago también. Tejada Florentino era músico, él comenzó siendo limpiabotas, después fue banista, después fue músico y después médico de Salcedo, de Tenares. Y él fue director de la banda de música de Salcedo, compuso una gran cantidad de obras para esa banda de música que lamentablemente muchas se perdieron. Cuando él lo cogen preso en el 60, la gente que lo conocía quemó todos sus documentos para evitar que algo lo incriminara. Lamentablemente pues lo mataron. Nelson Lugo, cirujano, hijo del doctor Amable Lugo, que fue subsecretario de Salud en la época de Trujillo. Nelson Lugo fue mi profesor de laboratorio de anatomía y él escribió una de las canciones más bonitas que ustedes pueden oír, que se llama Concierto en Gris. Se hizo famosa en la voz de Fausto Rey, una canción impactante, y es de un médico, de Nelson Lugo. Chan Aquino, distinguido cardiólogo, una gran obra en la clínica Chan Aquino en Santo Domingo, el fundador del Instituto del Corazón, junto con Guarocuya, Batista del Villar. Y Ángel Chan Aquino componía y cantaba. Él iba todas las semanas al Club Naco y cantaba canciones de su autoría y de otros cantantes. O sea, proyectado también en la música. Y Luis Tomás Oviedo, que es cirujano, ahora mismo es el director de la Oficina de Normas y Habilitaciones del Ministerio de Salud Pública, pero es también un compositor y cantante. Uno de los nombres más importantes de la historia de la medicina es Fernando de Filló, Fernando Arturo de Filló. Fernando de Filló era un gran melómano, conocía de música muchísimo, era primo de Pablo Casals y escribió muchas obras de teatro que se representaron en toda la vida activa de Filló, que fue un hombre, cuando se reinauguró la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santo Domingo en 1945, el edificio lleva el nombre de Fernando de Filló.
Tengo que mencionar a mi tío, Arnoldo Stern, dentista, pero que realizó una enorme labor en el periódico La Información aquí en Santiago, 236 artículos publicados que fueron recopilados en un volumen por Piero Espinal, de Músico al Azar, se va a la columna, hablaba de todo tipo de medicina, y además dio de 1997 al 2004 los cursos de cultura musical en el Gran Teatro del Cibao. En la poesía tenemos nombres importantísimos como Antonio Frías Gálvez, que era médico, poeta, perteneció a la Cámara de los 12 junto con Domingo Moreno Jiménez y escribió una gran cantidad de poesía que se publicaron en libros y en los medios de la época, y desde luego Mariano Lebrón Sabiñón, distinguido pediatra y una de las figuras más importantes de la cultura dominicana. Parte de la poesía sorprendida con Franklin Mieses Burgos y Freddy Gatón Arce, junto con Domingo Moreno Jiménez y Alberto Baeza, Los Triálogos, publicó 19 libros y dejó inéditas varias obras que están a la espera de que se puedan publicar. Fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, recibió muchos premios, incluso el Ministerio de Cultura le otorgó un importante premio. Una de las figuras más importantes de la cultura dominicana era médico y pediatra, el doctor Lebrón Sabiñón. Más modernamente para no hablar mal, el doctor Jochi Herrera es un cardiólogo nacido aquí en Santiago. Durante 30 años ejerció en Chicago, los más importantes hospitales de Chicago, y hace un año volvió al país. Está dirigiendo en CEDIMAT, el nuevo hospital de cardiología, pero Jochi es una figura que participó en varios movimientos culturales en Chicago, tanto dominicanos como de toda América. Ha publicado varios libros de poesía y es una figura activa en la poesía, es una persona pues joven. En la literatura, siguiendo la historia de los grandes nombres españoles como Marañón o Ley Entralgo, pues también muchos médicos dominicanos se han dedicado a escribir. Moscoso Puello, Sánchez Martínez, Saglul, Santiago Castro Ventura, Rafael Miranda, cuyo libro vi ahí, que es una joya porque no aparece en prácticamente ningún sitio el libro de Rafael Miranda, de historia. Alejandro Pichardo, Pablo Germeno, Franz Mi Niño, Mario Enlandés, que fue cirujano, nacido en Baní, era cirujano urólogo y fue autor de varias obras de teatro que, curiosamente, uno de los protagonistas de esa obra de teatro fue el doctor Sócrates Mañón, un endocrinólogo muy reconocido en Santo Domingo, que también es actor y fue dirigido por Germana Quintano en esas obras, y su sobrina, Marta Mi Niño, que es dermatopatóloga, fue durante mucho tiempo la más importante figura en el desarrollo del rock dominicano. Tenía un programa de radio sobre rock, fue posiblemente la primera crítico de rock de nuestro país y ha escrito cuentos y ha escrito pues también obras de teatro, una persona también joven que sigue aportando a la cultura de nuestro país. Moscoso Puello es tal vez uno de los nombres más importantes de nuestra medicina, de nuestra cultura. Fue escritor, médico, investigador. Cañas y Bueyes fue su primera obra importante. Él vivía en San Pedro de Macorís en ese momento, dirigía el Hospital San Antonio, y esa es la danza de los millones, donde parecía que el negocio del azúcar era una maravilla. Él se metió y perdió muchísimo dinero. O sea, los médicos como administradores, no. Navarijo y Cartas Evelina, que le costó la cárcel. Trujillo se incomodó cuando le contaron las Cartas Evelina, que era una denuncia muy severa del régimen de Trujillo, y lo hace preso. Y en la cárcel él se intenta suicidar, de la depresión de estar preso, y por alguna razón que no está clara, lo perdonaron y fue director del Hospital Padre Villini, que en ese momento comenzó su época de más gloria, porque después vino Nicolás Pichardo unos años después, que ese hospital ahí fue tremendo. Dio múltiples conferencias acerca del cáncer, escritos, y desde luego la obra cumbre del doctor Moscoso Puello es los apuntes para la historia de la medicina de la Santo Domingo, que son 6 tomos que recorren todo el camino de nuestra medicina desde la colonia hasta los años 1940. Él murió en el año 49 y no pudo terminar su libro. 2 miembros de la Academia de Historia, Betilio León y Manuel Alfao y Mañón, lo compilaron y la Universidad Central del Este lo publicó en los años 80. Lamentablemente él no lo pudo terminar, que hubiera sido sumamente valioso eso. El libro de Miranda es sumamente importante. Además, Miranda, que fue el precursor de la pediatría en el país.
aunque no estudió como pediatra. El primer dominicano formado como pediatra fue Rafael Santoni, y Miranda fue el que consiguió que el hospital de niños, se llama Hospital de Niños Ramfis en Santo Domingo, formara pediatras. Y el primer pediatra, el primer dominicano en formarse como pediatra fue el doctor Jaime Jorge Arias, de aquí de Santiago. Miranda escribió Prontuario Pediátrico, Calendario de Pensamientos, Cuentos de ayer a hoy, y un inventario sobre Mocayán, y desde luego la historia de la medicina, que está dividida en dos partes: una parte de la medicina universal y otra parte de la historia de la medicina en Santo Domingo. Era un hombre muy, muy interesante, de un defecto que era liceísta, pero bueno. Nadie perfecto. Iba con su gorra al hospital a pasar visita. Fernando Sánchez Martínez es un psiquiatra dominicano que ha escrito muchos libros interesantes: Bordeando el río, Reflexiones. Tiene muchos libros, y muy interesante el libro que él escribió sobre Saglul, sobre la psiquiatría dominicana, el libro de profesores meritísimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hasta ahora su último trabajo es La mujer médica en la sociedad dominicana, una compilación sumamente interesante sobre el papel de la mujer en la medicina. Paolo Germano Forastieri también ha escrito cosas muy interesantes, Apuntes de oficina, tiene un libro muy bonito sobre Salcedo, y otros libros con sus experiencias como funcionario, que son también muy interesantes. Él es dermatólogo y también publicó pues, una historia de la dermatología dominicana. Aquí tenemos a Miranda, el doctor Saglul, y una entrevista que se le hizo a Sánchez Martínez, que es una figura, como les digo, muy importante en la psiquiatría, en la cultura y en la historia de nuestra medicina. Saglul, desde luego, es posiblemente el más prolífico de nuestros autores. Fue médico, escritor, diplomático. Su obra más conocida es Mis 500 locos, su experiencia en el manicomio, ensayo y biografía, sus apuntes, La galería de los médicos dominicanos, En las tinieblas de la locura, donde habla de algunos de los médicos que se trastornaron, como el doctor del Pozo, Octavio del Pozo. Un libro que se llama Despreciada en la vida y olvidada en la muerte, que es la historia de la primera mujer médico dominicana, Evangelina Rodríguez, que también fue cuentista. Murió en el año 47 en San Pedro de Macorís de hambre. Una historia trágica, la de Evangelina Rodríguez, porque fue una mujer que en los años 30, primero comenzó a hablar de educación sexual, segundo comenzó a hablar de el cuidado de las prostitutas, y tercero hablaba mal de Trujillo. O sea, todo el conjunto para que fuera totalmente apartada. Pasó por varios pueblos y murió de hambre en el año 47. Sí, estuvo en varios sitios tratando de conseguir. Era de San Pedro. Estuvo en Pedro Santana, donde había una colonia española, pero al final murió en San Pedro. Él escribió también en Saglul Ciencia y Humildad, temas de psiquiatría y medicina, sobre el pensamiento social, la cultura dominicana. Yo creo que todo el mundo ha leído El complejo del gancho del dominicano, eso lo describe Saglul en ese libro, y Personajes y amigos en el recuerdo. Saglul realmente ha sido una figura importantísima. El doctor Pablo Íñiguez fue un gastroenterólogo, autor de libros sobre temas de filosofía y sobre el cosmos. Tenía unas teorías muy interesantes. Él publicaba en la revista Acta Médica Dominicana la sección Extramed, que siempre era novedosa, y fue mi profesor de gastroenterología, era un hombre muy, muy interesante. Pero, desde luego, tal vez un nombre importantísimo, Arístide Fayó Cabral, hermano del poeta Fabio Fiallo, quien fue médico, abogado, maestro, matemático, desarrolló teorías de física, de metafísica, los temas del drama de la vida, que es una obra de teatro que se situaba en Venecia. Fue además el que elaboró todas las normas de las escuelas en los años 30. Él murió en el año 1935, pero fue un importante regulador de la educación dominicana. Arístide Fayó Cabral, pues desde luego, uno de los nombres grandes. De aquí de Santiago, Alejandro Llenas, el primer médico de París. Fue el primero de los médicos dominicanos que se fue a París a estudiar. Alejandro Llenas pues dejó escritos una gran cantidad de ensayos, de apuntes interesantísimos de su experiencia en Francia, de lo que era el Santiago de la época. Más modernamente, más joven, nuestro amigo Jochi Sánchez, Reynold Pérez, Jochi Pérez, Reynold Pérez, quien ha escrito muchos libros interesantes, uno sobre la infancia del profesor Bosch,
que ha merecido premios y grandes elogios, y su historia de los servicios de salud en Concepción de la Vega, pues es un libro muy interesante y básico para entender lo que es el desarrollo de la salud o de la medicina dominicana. Estamos organizando, él está organizando, yo lo estoy apoyando, un curso el 27 de noviembre en La Vega sobre historia de la medicina dominicana. El doctor Santiago Castro Ventura es también una figura importante en la literatura y en la historia. Ha escrito libros como Trujillo versus Betancourt, La perversidad hereditaria en Trujillo, La vorágine del amor en los poetas, Enfermedades latinoamericanos célebres, Enfermedades dominicanos célebres, La historia de la pediatría, Betances en la historia. Es una persona que está continuamente investigando la historia y ha hecho aportes importantísimos a la historia de la cultura dominicana. Dentro de este grupo que hemos hablado de aporte de la historia, el doctor Rafael Cantizano, desde luego, quien es el presidente de honor de la Sociedad Dominicana de Historia de Medicina, se le trajo un diploma de reconocimiento por sus aportes, desde luego. El doctor Rafael Caseacta, que escribió cosas muy interesantes como esos aportes. Él era dentista, odontólogo, y fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esos aportes a la introducción de la historiografía médica dominicana son muy interesantes. Como ya hemos dicho, el doctor Reynold Pérez, el doctor Rafael Pérez y Pérez, mayor general retirado, dirigió durante mucho tiempo la unidad de historia del Ministerio de Defensa, ahora Secretaría de Fuerzas Armadas. Tiene libros interesantísimos, sobre todo sobre la historia de Huergé y Elías Piña. Él es del sur y ha hecho libros interesantísimos, y también forma parte de la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina. El doctor Cantizano, estos dos libros están aquí en la mediateca del Centro León, Santiago de sus Servicios Médicos y La Medicina en Montecristi. Él tiene un libro sobre la medicina en Puerto Plata que parece que no se ha logrado publicar, pero también el doctor Cantizano lo ha preparado. En la pintura, pues también los médicos han aportado mucho. Ahí tenemos una serie de nombres: el doctor Arturo Grullón, el doctor Mayrini Cabral, Bismar Germenos, el doctor Franco Santoni, no el médico, sino el dentista, el doctor Bornia, Manuel Bornia. Sí. Sí, tenía cuadros muy interesantes. El doctor Alejandro Ríquez, dentista, Rafael Díaz Niese, el doctor Nelson Ricard y un médico joven que se llama Eddie Gómez, que también han desarrollado mucho en la pintura. El cuadro más famoso del doctor Arturo Grullón es El Moro, pero también tenía otros cuadros, como ese pintado en París en los años 90, en los años 1890. Y estas imágenes, el doctor Grullón, aparte de ser un pintor importante, era fotógrafo. Fue de los primeros que descubrió la fotografía, y la razón es muy sencilla. Los médicos teníamos que registrar los pacientes el antes y después. Y Arturo Grullón hacía sus fotos, como en este caso que está publicado, de una paciente que él operó de estrabismo, el antes y el después. No critique, quedó muy bien. Ya veo a Virgilio aquí. Esta obra de Bismar Germenos se presentó en el 83 al Centro León, y esa imagen de ese dibujo del doctor Mayrini Cabral Navarro, quien fue director, era cirujano y fue durante mucho tiempo director del Hospital Luis Eduardo Aybar, antes Hospital William Morgan. Él fue de los primeros profesores de la Escuela de Bellas Artes. Cuando se funda la Escuela de Bellas Artes en Santo Domingo, uno de sus primeros profesores fue Mayrini Cabral, que dejó una gran cantidad de obras muy, muy interesantes. Timo Pimentel, mi profesor de histología, escribió en los años 60 un artículo que hablaba sobre la importancia de la fotografía en la medicina. Y él también pues descolló en la cerámica, en la pintura, y en la fotografía pues tuvo cosas muy importantes. Las fotos que él tomó durante la Guerra de Abril, que después constituyeron un libro que él denominó Identify, se publicaron en la revista Times en los años 70, y es un testimonio posiblemente importante. Timo fue el primer dominicano que utilizó una cámara reflex con un telefoto. Fue el primero. Cuando nos daba clase a nosotros, él se subía en el edificio de la UNFU y tiraba fotos cuando uno se estaba fijando en los exámenes con el telefoto para justificar. No era buena cosa, tío. Pero ha hecho una interesantísima labor, la cerámica, los famosos muñecos, esto que está haciendo ahora, que los esconde, que ya está creando efectos secundarios, porque él dice, escondí uno en el Centro León, y comienza a llegar gente y comienza a romper mata, a levantar cosas para conseguir una cosa de esas. Y ya la gente se está quejando y dice, oye, no me ponga estas cosas aquí. Es tantas las cosas que inventa Timo que ha desarrollado en la zona de Punta Cana un museo submarino.
de esculturas y obras que están submarinas. Ustedes saben que es una gran atracción turística y Timo pues ha desarrollado esa labor. Aquiles Azar fue un dentista, ejerció hasta el final prácticamente de su vida, dio clases en la universidad por 30 años y dejó una importante obra pictórica y cultural. Nelson Ricard es un odontólogo dominicano que vive en Francia, cuyas obras se han expuesto en muchos sitios importantes. Aquí en el Centro León hay una obra de Nelson y ha ganado premios tanto aquí en nuestro país como en Francia. En su trayectoria como pintor, es fotógrafo y también escritor. Tiene una gran cantidad de obras publicadas. El doctor Alejandro Reed, sobrino del doctor Horacio Reed, un importante patólogo dominicano al principio del siglo XX. Don Alejandro tiene 85 años y está perfectamente bien, sale a pescar con su hijo y su nieto, como un guandul, y es un pintor muy exquisito y continuamente presenta obras. La semana que viene, el 29 de octubre, en Casa de Teatro, va a presentar una exposición que se llama Formas y Colores. En la fotografía, pues, hay mucho que los médicos dominicanos han aportado. Heriberto Peter, de hecho, la primera exposición o la primera presentación de fotografías a color que se hizo en nuestro país la hizo Heriberto Peter, fue el primero. Y fotos pues muy importantes las hizo el doctor Heriberto Peter, que fue desde luego una figura importantísima de la medicina dominicana. También está aquí la biografía que él dejó escrita, que hay que leer ese libro. El doctor Federico Lisgó, que iba junto con el doctor Abel González y el doctor Canela y recorrían todas las montañas de nuestro país, fueron los que describieron todo lo que es Valle Nuevo. El doctor Ricardo Martínez de San Pedro de Macorís, quien era un excelente fotógrafo, hacía fotos que se publicaban tal vez en el área de San Pedro, y su hijo Frank, es pediatra, pues también en una época pues desarrolló mucho la fotografía. Marcel Morel, un radiólogo de aquí de Santiago, ha sido un excelente fotógrafo. Abraham Curio, un colega oftalmólogo. José Miguel Pontaleón, Luis Marión, Santiago Bueno. En la fotografía dominicana hay una figura que se llama Conrado, que todo el que ha hecho alguna investigación se ha encontrado con alguna de las 35.000 fotos que desarrolló Conrado. Están todas en el Archivo de la Nación. Conrado, cuyo nombre era Kure Schnitzer, era un médico graduado en Viena en el 38, era judío, y vino al país huyendo de los nazis. Vino en la misma época que vino una fotógrafa muy importante en Santo Domingo, que fue Ana María Schwartz. Entonces, ellos dos se dividieron el campo de acción. Entonces, Conrado iba a los sitios y retrataba los eventos. Y después tenía una cámara Rolly, 6x6, un formato bastante grande para hacer buena resolución. Y Ana María se iba a los parques y retrataba a los niños. Y después le vendían las fotos. Y así comenzaron a salir una carrera. Ya les digo, Conrado dejó 35.000 fotos de los hospitales del país. Todo lo que pasó en esos 5 o 6 años que él estuvo aquí. Hay unas fotos impresionantes de Bela Zanetti, de todos los pintores emigrantes españoles, la hizo Conrado, que como les digo era médico. Se fue en el año 43 a Estados Unidos, escribió un tratado sobre electrocardiograma y murió en Los Ángeles en los años 70. O sea, cuando hablamos de la historia de medicina, pues Conrado es de los más importantes. El doctor Santiago Bueno Torres, de aquí de Santiago, fue miembro del Ateneo Amantes de la Luz, fue fundador en los años 40 de la Asociación Médica de Santiago, era miembro del G68 y algunas de sus obras, pues como ustedes pueden ver, de aquí de Santiago, pues era un excelente fotógrafo. Estas son obras de Heriberto Peter, de la Bahía de Samaná, y unos estudios sobre flores. Era muy meticuloso Heriberto Peter y hacía pues fotos muy, muy interesantes. El doctor Federico Lisgó Seara, que era patólogo, viajó mucho por todas las montañas de nuestro país. Hasta una foto de Valle Nuevo desde el Pico Duarte, que es una de las obras más interesantes. Esta obra está publicada en un libro que patrocinó el Centro León, que lo hizo Janet Miller, sobre la historia de la fotografía dominicana. También otras fotos de la noche con los guías en las montañas de Federico Lisgó, que fue junto con Miguel Canela y el doctor Jiménez, padre, Jiménez Almonte, de la gente que conoció y caminó todas las montañas de nuestro país. Marcel Morel, un fotógrafo tremendo de OV68, un hombre con una capacidad de hacer imágenes tremendas, cosas tan sencillas como unos bancos. Él los hace una cosa interesantísima y es una figura importante en la historia y en la fotografía dominicana. José Miguel Pantaleón es un cardiólogo intervencionista de San Francisco de Macorís, que es tal vez el
le dicen el cimarrón mayor. Es el que tiene las mejores fotos de las aves de nuestro país, están registradas por Pantaleón, tiene miles y miles de imágenes que realmente son una maravilla en su calidad. Hay otro médico dominicano, el doctor César Fernández, que es un gastroenterólogo que vive en Estados Unidos, que también se ha dedicado a la fotografía de aves y han hecho pues aportes importantísimos. Luis Marión era un médico radiólogo del Hospital Internacional de Santo Domingo, con fotos interesantísimas que ganaron premios en el 49, y el libro de Ramón Marrero Aristi, que se llamó La República Dominicana, Origen y Destino del Pueblo Cristiano Más Antiguo de América, pues todas las fotos de ese libro la hizo el doctor Luis Marión, cuyo hijo, que se llamaba igual, era psiquiatra y también aficionado a la fotografía con el grupo Fotogrufo en República Dominicana. El doctor Abraham Curi, oftalmólogo, nuestro colega oftalmólogo, nuestro amigo, lamentablemente no está aquí hoy porque está en México, ha descollado en la fotografía. De hecho, una foto de él estuvo en la exposición que se presentó aquí hace poco sobre Apeco, una foto muy interesante de Abraham, que es tremendo fotógrafo. En conclusión, los médicos dominicanos o los profesionales de la salud dominicanos han hecho una gran contribución a nuestra cultura en muchos ámbitos, y ojalá que esto sirva de apoyo y estímulo para que esto se siga investigando. Yo les comentaba ahorita, hoy al mediodía, a la 1 de la tarde, me llamó Marta, mi niño, que es amiga mía de la universidad, me dice, yo espero que tú me menciones, pero realmente yo no me acordaba. Pues es que uno de los grandes problemas que tenemos en todo lo que es la investigación de la historia es la falta de documentación. No tenemos archivos, no tenemos registros, o sea que el hablar de este tipo de temas y que ustedes lo escuchen y se interesen en esto, pues va a hacer que se siga generando un aporte de información importante y necesaria, porque el médico tiene esa vena humanista que debemos estimular. Yo creo que un médico formado, el doctor Rafael Caseacta, siempre me recomendaba que a los residentes en oftalmología les diéramos clases de historia, clases de cultura, no solamente saber de medicina, es saber un poquito de todo, que hemos perdido un poquito eso, y es pues conveniente que se retome. Pues muchas gracias, yo acabé, pero ustedes siguen. Bueno, es un conversatorio. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Sí, porque ha habido poco aporte. Así que quienes quieran, doctor acá, Fernando. Vamos a usar el micrófono para fines de grabación. Fernando Rojas, me parece excelente, ¿verdad? Esta perspectiva de los médicos ligados al arte, a la cultura y a otras ramas del saber, ¿verdad? Canela o Jiménez Almonte son botánicos de fuste. Sí, sí, sí. Yo lo que quería, en pos de ayudar a contribuir a tu edificación, es que tú presentaste un radiólogo y presentaste un odontólogo. 2 radiólogos. Bueno, pero al que me voy a referir es a Luis Marión Valdés. Sí. Pero es Luis Mañón Valdés. Y Luis Mañón Valdés, te digo porque era el suegro de mi hermano, era un radiólogo de la Clínica Internacional. Sí, en Santo Domingo. De Santo Domingo, que ganó premios en fotografía, y su padre también era fotógrafo, pero no era médico. Entonces tú lo mencionaste. Pero en el libro que yo lo saqué dice Mario, me lo voy a revisar, que es el libro de Janet Miller. Yo te puedo, o sea, el testimonio claro. Te puedo poner en conversación con la hija de él, que es mi cuñada. Y puede ayudar a edificar, porque ellos tienen, bueno, el Archivo General de la Nación tiene las fotos de ella. El otro es Alejandro Reed. Sí. Alejandro es maravilloso, es mi primo político. Pero yo no sé si Alejandro u Horacio, su padre. Sí. ¿Cuál de los dos era mejor pintor? Yo conozco lo de Alejandro. Lo de Horacio,
sabía que pintaba, pero no he visto las obras. Es lo que estamos hablando. O sea, exacto. Yo le pedí a Eduardo, el hijo de Alejandro, Eduardo fue mi compañero de Calazán durante 10 años, ¿no? Y cuando le pedí las fotos para presentarla en esta conferencia, me dijo, te voy a mandar también las de mi abuelo, pero nunca llegaron. O sea, una de las cosas que queremos, hay tanta información que la gente tiene, pero no comparte o no tiene manera de hacer llegar, que óyeme, que lo interesante es que se encuentren. En el Archivo General de la Nación hay maravillas, pero si tú no sabes buscarlo, yo me pasé años buscando una revista que se llama El Médico Dominicano, que la hacía Julito Jacín. La hizo durante 4 años, del 68 al 73, la hizo Jacín. Interesantísima, y no había manera de que apareciera. Él me lo decía, yo escribí eso, ya no lo tengo. Y el otro día fue que la conseguí, y estaba en el archivo. O sea, uno va y pide, y aparece un día. O sea, que hay tantas cosas, y como te mencionaba antes, hay gente que tiene información de sus familiares que si no la publican o no la comparten, no lo sabemos, que se pierden, y es una pena. Claro, yo quería terminar con 2 elementos más. Uno es los olvidados, ¿verdad? Los que todavía están en la oscuridad, claro, y que realmente también han generado obras valiosas. Yo le comentaba a Jochi que mi tradición médica viene de Moca, pero habían 2 médicos que eran excelentes compositores, Gabriel Guerrero y Manuel María Pereira, pero de ellos no sabemos nada. Es el problema. Y yo diría que hay que hacer un gran esfuerzo por rescatar a los olvidados, ¿no? Porque realmente ellos están ahí y merecen ser reconocidos, ¿no? Claro. Luego, desde el punto de vista profesional, hay lo que se llama en toda América el Archivo Histórico de la Biblioteca Virtual de Salud, el patrimonio cultural médico, que yo creo que nosotros, y te doy a ti esa responsabilidad, de que nosotros deberíamos emular a muchos países de América. Costa Rica tiene una producción excelente, Brasil una producción excelente. Entre cosas como estas, ¿no? Como el 3er Congreso Médico Dominicano de 1933 o el 4º Congreso Médico de 1944, oye, su documentación bibliográfica, aún de investigación, del nivel de lo que se dio en esos 2 congresos, deberían ser objeto de estar en el patrimonio cultural. Sí, en el libro que publicamos en marzo están todos los congresos y con sus artículos, con los temas que se presentaron y quién lo presentó y todo. Eso está en el Archivo de la Nación. Está completo. Sí. Y es muy valioso. Pues muchas gracias. ¿Alguien más? Es que yo creo que hay que mencionar, yo digo que hay que investigar más todavía. Faltan mucho. Sería, por ejemplo, la parte de los médicos y el deporte. Por ejemplo, aquí en Santiago hay muchos médicos que estaban ligados al deporte. Sí. No solamente al béisbol, sino a muchas otras cosas. Y el baloncesto, principalmente también. Los Goaira, por ejemplo, algunos de ellos eran baloncetistas. No, y tú te pones a ver, el doctor Tatón Pimentel, el papá de Timo, fue jugador de fútbol. José Joaquín Puello. No, y el doctor, el cirujano que era jugador de fútbol también de La Vega, que fue director de colegio. Que ahora le hicieron un homenaje el año pasado. Jugador de fútbol, estaba en el. Y lo pusieron. Bueno, Fernández Martínez, que era cardiólogo, también era un deportista. Luis del Culebro. Oscar Álvarez Curiel, oftalmólogo, que fue jugador de softball. O sea que hay. Yo creo que esa es otra parte. A ver, como no hay muchas cosas escritas, sería bueno uno irse por lo que no está escrito, ¿verdad? Sí, hay que hablar con Cookie. Si quiere puede agregar en la política también, Enrique Carvajal. Ya esos son cosas. Médico, hay otro. Sí, pero Enrique Carvajal es una figura que Don Pancho es otra cosa, porque como médico tuvo muchos problemas. Don Pancho fue el introductor de la cirugía moderna en el país. Lo que con éxito logró Arturo Grullón, quien lo hizo primero fue Francisco Enrique Carvajal.
y las circunstancias pues no tenía quien lo ayudara, pero en los momentos de la intervención militar americana fue una figura que se respetó en Estados Unidos como una persona recta, tremenda. Es una figura que a mí me ha sorprendido porque uno no lo conoce, no nos dan historia, pero ese es un personaje importante. Hay algunas informaciones, pero realmente en el libro, en las tareas que se hicieron a Heriberto Peter, que se investigaron todos los curanderos de la región sur, no hablan de Luperón. Yo tengo en el libro que escribió don Alfonso Locua, el papá de Fonchi, él tiene una reseña. De que él sí era muy amigo de Emeterio Betances, sí, que era su médico, y posiblemente pues en esa época todo el mundo recetaba. No, él vivía, él se educó en una biblioteca porque él le cuidaba, creo que habían unos bosques ahí en Jamao al norte, y él le cuidaba a los Dubó. Y entonces ahí había una biblioteca y se educó, aprendió a leer sobre la marcha. Sí. Entonces después se tuvo que ir, emigró, entonces vino por Martinica y vino por la parte del sur. Bueno, vino por la frontera y se radicó en Santiago Rodríguez. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, que sería esa parte también como era Luperón, digo yo. Sí, bueno. Era algo interesante. Grullón. Enrique. Yo siguiendo en la línea del doctor Vila, hablando del deporte, está la historia de mi abuelo, el doctor Manuel Grullón Rodríguez Objío, que fue pelotero originalmente antes de ser médico. Él jugaba oficialmente con el equipo del Escogido y era un tercera base de muy buena calidad, por lo que él mismo me contaba. Yo creo que era verdad. Quizá algunos de ustedes, los que son un poco más viejos que yo, lo llegaron a ver en esa etapa. Pero sí. Y él no fue un médico deportista, ¿no? Él fue primero deportista y después médico. Sí, porque él tuvo una fractura en un deslizamiento en tercera y tuvo que dejar el deporte a raíz de ese accidente. Entonces ahí fue que su tío, mi tío abuelo o tío bisabuelo Arturo Grullón, pues lo rescató del deporte y lo entusiasmó para estudiar medicina y le pagó la carrera de oftalmología ya en París. Bien, ¿alguien más? Poca pregunta. Lo interesante es que el tema no se acaba. Sí. El tema no se acaba porque hay otros, muchos profesionales de la medicina que de una y otra manera están haciendo aportes. Sí. Y todos esos aportes que hemos hablado son aportes a la cultura, es decir, no solo se trata de los artistas, de los pintores, de los músicos, es decir, tenemos una visión de cultura mucho más amplia. Este mismo aporte de un médico al deporte, eso es también aporte a la cultura. Y hay muchísimas cosas. A mí me llamaba la atención, en Tamboril está Pepe Grullón, que pinta, sí, y que además es un animador cultural, sí, importante, un gestor que está trabajando con los jóvenes de Tamboril. Y así tienen que haber muchísimos otros ejemplos que hay que buscar y hay que seguir indagando. Porque el tema no se agota. Y jóvenes médicos que todavía no se han iniciado en el campo de la cultura y que quizás tienen la motivación. O sea que hay que seguir. El tema es inagotable realmente. ¿Usted quería decir algo? Otro aporte, tal vez posiblemente uno de los médicos más brillantes, no solamente a nivel de Santiago, era José de Jesús Jiménez Lavarrieta. Sí, claro. Aunque uno conoce más el padre, pero él era historiador del deporte en los Estados Unidos. Él pertenecía a la Academia de Historiadores del Béisbol. Sí. Era un pianista tremendo. Tiene una de las colecciones fotográficas de Síndrome. Sí, él lo publicó. Entonces, es un personaje. Sí, o sea, sentarse con él y era pianista, como decía Jochi. O sea, él nos dio clase a nosotros. Y eso era un espectáculo. Sacaba del maletín un tallo cerebral. Y comenzaba, no, la medicina es repetición, él decía así. Y comenzaba a hablar de cada una de las acusaciones, cómo salía del tallo cerebral. Él tenía un tallito. Nos dio una práctica de neurología.
Y él no era neurólogo, pero un internista de primera. Sí. Él es el que describía todos los síndromes. Medicina interna terminó, porque él dio muchas conferencias al final, muchos años. Le dieron la cátedra de neurología, nada más para que le hablara a los residentes de medicina interna de Cabral Ibáez. Y ahí eso se puede buscar. Sí, yo no quise entrar en la producción médica, porque se hubiera hecho muy extenso. Aunque lamentablemente los médicos dominicanos escribimos poco. Jiménez Olavarrieta es de los pocos médicos que ha escrito. Escribió la historia de la medicina en Santiago, del Cabral Ibáez, un libro muy interesante sobre síndromes, sobre todo lo que... Pero cuando tú vienes a ver, hay poca producción médica. Se quejaba de eso Aybar, Luis Eduardo Aybar, se quejaba de eso Rafael Miranda, que los médicos dominicanos no escribimos. Y es una cosa que deberíamos pues intentar también cambiar. Hay universidades que ya están pidiendo pues trabajo de investigación desde el comienzo de la carrera. Es una manera de educar al médico a escribir. Bueno. Pero qué interesante. Ahora estaba yo recordando, mañana en el Gran Teatro del Cibao se hace una tertulia, se llama El Oficio de la Palabra, se hace una vez al mes. Y mañana está dedicada al doctor Víctor Estrella. Que fue murió hace poco, hace quizás unos meses. Un hombre que escribió poesía, fue un gestor cultural, muy activo aquí en Santiago, vinculado a amantes de la luz. Sí. ¿Su hermano está acá? Fernando. Pues acá está el hermano de Víctor. Pues entonces, creo que mañana hay un homenaje a Víctor Estrella. Es una cosa. Fernando, mi colega, mi amigo, y no me das información. Sí. Mándemelo. Un hombre realmente que dejó una huella en la vida cultural de Santiago, vinculado al tema de la arqueología, estuvo trabajando también por la zona de Montecristi, tengo entendido. Un hombre sumamente interesante. Sí. Es otro nombre más. Claro. Y así y seguirán apareciendo. Nos podemos quedar hasta mañana. Que eso es lo bueno. Pero como hay que terminar, el doctor tiene que regresar a Santo Domingo. Es increíble, pero se devuelve a Santo Domingo hay que trabajar mañana. Esta noche. Entonces nos resta agradecerle, doctor, a ustedes, su esposa, que lo acompaña, agradecerle a todos ustedes. Y me permito decirle que, bueno, está el programa de actividades del Centro León del mes de octubre, que ustedes lo pueden tomar y leer. Ya el mes está a punto de acabarse. En el marco de la exposición Verde, que te quiero fría, que es una exposición por el 80 años de la cerveza Presidente, mañana hay una tertulia justamente con el creador de determinadas fórmulas de nuestra cerveza, es decir, de la Light, de la One, de la Black, que es Felipe, que va a conversar en el patio caribeño sobre los mitos y desmitificación de la cerveza. Así va a ser una tertulia muy interesante y espero que muy húmeda, no solo porque llueva, sino porque podamos tomar un poco de cerveza, ¿no? en la misma. Y decirles que el día 12 de noviembre nosotros vamos a estar inaugurando dos importantes exposiciones ese mismo día. Vamos a estar inaugurando una exposición del pintor catalán Joan Miró, que viene de la mano del Centro Cultural de España y de la Embajada de España. En este momento está en Santo Domingo y tenemos la satisfacción de poder contar con ella desde el 12 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Así que eso es importante que ustedes tomen nota de esa exposición. Y se va a inaugurar junto a una exposición, el mismo día vamos a inaugurar las dos, de Sacha Tebó, el artista haitiano santiaguero, que trabajó entre nosotros durante tantos años y que dejó una obra también sumamente interesante. Así que tome nota, el 12 de noviembre estamos inaugurando estas dos importantes exposiciones, tanto la de Sacha como la de Miró. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Otra vez, gracias, doctor. Gracias.
por estas interesantes palabras que usted nos ha dado esta noche acá. Y un aplauso. Para